Hermanos, buenas tardes, hermanos y amigos que hoy nos visitan. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en la iglesia del Señor, donde venimos a alabarle, donde venimos a adorarle, pero también venimos a escuchar su palabra. Amén. Hemos comenzado ya hace algunas semanas la serie Unos a Otros. Y cada vez que hablamos de unos a otros, nos referimos al proceso de edificación que la Biblia nos muestra. Por eso que en la Biblia encontramos amarnos unos a los otros, perdonándonos unos a los otros, sirviéndonos unos a los otros, lo que se vio la semana pasada. Y hoy vamos a tocar el tema, someteos unos a otros. Por eso quiero pedirles por favor que antes de comenzar me acompañen en unas palabras de oración. Amén. Vamos a orar por un momento. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios y nuestro Padre celestial. Te amamos, Señor. Queremos rogarte que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, que nos enseñes, Señor, con tu palabra. Edifícanos, desafíanos, alimentanos. Pero también, Señor, en esta mañana, permítenos ver el milagro de tu salvación y que muchos puedan venir a ti arrepentidos, conforme tu palabra manda. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Someteos unos a otros. Este tema se va a estar centrado en el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios, que dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Mi amigo, mi hermano, hoy la sociedad le ha hecho un canto a la desobediencia como símbolo de independencia. Creen que ser rebeldes, ser desobedientes es libertad, es independencia. Y no es así. Pero la rebeldía y la falta de sujeción se han convertido como parte de la vida de muchos en nuestra sociedad. Hoy los empleados no se quieren sujetar a sus jefes. La esposa quiere mandar al esposo. Los hijos se rebelan a sus padres. Los cristianos quieren rebelarse a sus autoridades. Los ciudadanos se enfrentan a la policía. Los jóvenes desafían a sus autoridades. Hay una falta de sujeción. Hay una rebeldía en nuestra sociedad. Y muchas veces, esta falta de sujeción quiere ingresar a la iglesia. Por ello, es muy importante, mi amigo, mi hermano, ir a la palabra de Dios y entender la importancia del sometimiento, entender que debemos someternos unos a otros. Y hoy vamos a ver todo lo que ello significa y implica. Amén. Pastor, ¿qué significa someternos unos a otros? Es interesante porque el término someteos en el original griego significa que uno debe someterse a, obedecer a, sujetarse a. Es decir, estar bajo la autoridad de alguien. Eso indica el término someteos, que en griego es un término que está en forma pasiva. Él se debe sujetar a. Ello implica que someteos unos a otros, hay que tener una actitud de sumisión mutua entre los hermanos. Someterse es tener una actitud. La actitud viene del corazón. Un mal corazón tiene una mala actitud. Un buen corazón tiene una buena actitud y puede someterse. Hay que notar que este pasaje se encuentra dentro de un contexto importante. El contexto habla de las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo. Sí, el versículo 18 de este capítulo 5 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo.
Y es que la naturaleza carnal jamás quiere someterse. Por el contrario, la naturaleza carnal quiere rebelarse a la autoridad, quiere rebelarse a los padres, quiere rebelarse a todo lo que es autoridad. Pero la actitud de someterse, de obediencia, de sumisión, viene y brota de una buena relación con Dios, de estar llenos del Espíritu Santo. Sí, mi amado hermano, todo aquel que tiene una buena comunión con Dios va a poder someterse. Una mala comunión con Dios te lleva a la rebeldía, a la soberbia. No, ¿someterme yo? ¿Someterme yo? No, ¿yo qué me voy a someter? Yo soy líder de mi propia vida, yo no me someto. Pero una buena comunión con Dios te lleva a someterse, te lleva. Y este sometimiento, dice la Biblia, tiene que ser en el temor de Dios. Y cuando hablamos de temor de Dios, ¿a qué nos referimos? A la reverencia, a la reverencia, a una actitud reverente al Señor. Es interesante que este versículo 21, en la Nueva Traducción Viviente, una buena traducción de la Biblia, dice lo siguiente: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sí, cuanto más deseamos reverenciar a nuestro Dios, vamos a tener una actitud de sumisión mutua. Y siempre la sumisión mutua ayuda a la unidad de la iglesia. Nos ayuda a llevarnos bien los unos con los otros. Mis amados hermanos, vivir en sujeción requiere una actitud de humildad, de sumisión. Y esta actitud de humildad no es natural en el corazón del hombre. No es natural que produzcamos humildad. Más bien nuestro corazón pecaminoso produce egoísmo, soberbia. Pero el Espíritu Santo puede crear en un corazón nuevo y transformado la humildad que se necesita para la sujeción. El Espíritu Santo nos lleva a ser humildes y por ende nos lleva a sujetarnos, a someternos. Y el sometimiento se aplica a todas nuestras relaciones humanas, que más adelante vamos a ver. Pastor, ¿por qué es importante someternos? Ya entiendo que someternos es sumisión, una actitud de sumisión, pero ¿por qué es importante someternos? Permíteme darte hoy, mi amado hermano, dos razones básicas por las cuales tenemos que someternos. Y la primera razón básica es que cuando nos sometemos, nos ayuda a ser humildes. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sabes, mi amado hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, trajo consigo una serie de ideas completamente nuevas con respecto a las relaciones entre las personas. Y entre esas ideas nos enseñó a ser humildes. En el mundo de los gentiles no se tenía en cuenta el concepto de humildad. Más bien los gentiles vivían en forma soberbia, en forma egoísta, como lo es el mundo de hoy. El mundo de hoy es soberbio, egoísta, le falta la sujeción. Pero un cristiano, pero la iglesia está llamada a ser humilde, está llamada a poder sujetarse, pero la sociedad no se sujeta y va a encontrar un sinfín de razones. Yo no me sujeto porque, si usted conociera a mi jefe, si conociera a mi esposo, si conociera a mi líder, si usted conociera esto. No falta razones para no sujetarse. Pero yo creo que la razón fundamental por la cual no nos sujetamos, ¿sabes cuál es? El pecado que habita en la vida de todos los hombres. El pecado es un acto de rebeldía hacia Dios
y lleva al hombre a la soberbia. Lleva al hombre a no sujetarse a nada ni a nadie. No me quiero sujetar a nada ni a nadie. Por el contrario, mi amado hermano, un creyente aprende a ser manso y humilde. Un creyente se sujeta porque aprende a ser manso y humilde, como dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En una congregación, un hombre azuzó a otros para rebelarse contra el guía de esa congregación. El líder o el guía de esa congregación era un hombre temeroso de Dios, pero que al comienzo de su ministerio era un poco temperamental. Una vez se enojó porque el pueblo estaba haciendo un pecado grande y rompió algo muy valioso que Dios le había dado. Sin embargo, uno de sus líderes, a pesar de que él temía a Dios, uno de sus líderes se rebeló. Este líder se rebeló y convenció a otros 250 líderes para rebelarse contra la autoridad de este guía. Él decía: nosotros también somos santos. ¿Por qué tenemos que someternos a Él si nosotros también somos santos? Tenemos el Espíritu de Dios. ¿Por qué nos tenemos que someter a Él? Este hombre que se rebeló, que juntó a 250 líderes, se llamaba Coré. Y se rebeló. ¿Contra quién se rebeló? Contra Moisés. Contra Moisés se rebelaron. Números 26:9 nos dice: y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré. Cuando se rebelaron, ¿contra quién dice? ¿Contra quién? El que se rebela contra la autoridad espiritual que Dios ha puesto, se está rebelando contra Dios mismo, contra Jehová, dice. Cuando uno se rebela contra una autoridad espiritual que Dios ha puesto, no quiere sujetarse, se está rebelando contra Dios mismo. ¿Sabes qué hizo Dios? ¿Sabes qué hizo Dios? Toda la historia se encuentra en Números 16, pero mire el versículo 32 y 33. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Se da cuenta? Miren cómo Dios castigó la falta de sujeción, la rebeldía contra un líder del Señor. ¿Sabes, mi amado hermano? Cuando hay soberbia en el corazón, hay falta de sujeción, hay rebeldía. Al contrario, la humildad te ayuda no a verte superior, sino a respetar a la autoridad, a mirar con respeto, no sentirte superior, como diría el apóstol Pablo en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se dan cuenta? La actitud de sometimiento nos ayuda a formar el carácter humilde que tiene que tener un cristiano. Humildad, humildad, mi amado hermano. Humildad. ¿Qué? Pero no, yo no me someto a él. No me gusta su forma, yo no me someto. Yo tengo mi manera, yo tengo mis formas. Es mi vida. Cuidado, que detrás de ese pensamiento esté la soberbia y el orgullo empujándote a decirlo. Cuidado, humildad se necesita para someternos. Segundo motivo por el cual tenemos que someternos: para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el máximo ejemplo perfecto que debemos seguir. Él se hizo hombre
para darnos también un ejemplo de sujeción. Miren lo que dice Filipenses 2, 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nuestro Señor, que siendo el Dios todopoderoso, no estimó el dejar ello y ser hombre por sujeción. Nuestro Señor Jesucristo se sujetó y se sujetó a su Padre Celestial. En una oportunidad le dijo a su madre, en Lucas 2:49, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En otra oportunidad, a las autoridades que les cobraban el impuesto del templo, él era el hijo del Dios, del dueño del templo, pero le cobraron el impuesto. Y él le dijo a Pedro, Mateo 17:27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrir la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor Jesús pagando el impuesto del templo. En otra oportunidad le dijo a los judíos, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Saben? Jesucristo siempre buscaba la voluntad de su Padre. Se sujetó a la voluntad de su Padre. Aún en el momento más difícil, cuando iba a sufrir todo el oprobio, Él dijo, Padre, Lucas 22:42, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él siempre se sujetó a la voluntad de su Padre, aún en los momentos más difíciles. Y su sujeción y obediencia nos trajo salvación, mi amigo, mi hermano. Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nuestro Señor Jesucristo, por su sujeción, por su obediencia, nos trajo salvación. Salvación para usted, para mí, para todos aquellos que entregan su vida a Jesús. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo de sujeción. Por eso que mi amado hermano, mi amigo, nosotros estamos llamados a seguir ese ejemplo, a sujetarnos con humildad, a sujetarnos y a dejar todo egoísmo, orgullo, soberbia y seguir el ejemplo de nuestro Maestro y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que ahora cabe es el cómo. ¿Cómo debemos someternos? ¿Cómo nos debemos someter los unos a los otros? Quiero comenzar diciendo, mi amado hermano, que el someternos unos a otros tiene que ser en Cristo, tiene que ser en su palabra. Se han cometido tremendas injusticias en nombre de la sujeción, pero la sujeción es en base a la palabra de Dios, en base a Cristo. Miren lo que dice su palabra en Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Tiene que ser en base a la palabra. Aquel que reclama sujeción y se aleja de la palabra de Dios, entonces está lejos de la voluntad de Dios. La sujeción tiene que ser en base a su palabra, en base en glorificar el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Por eso que, mi amado hermano, hoy preguntamos, ¿qué nos dicen las Escrituras en cuanto a la sujeción? Permíteme compartirte una especie de decálogo de la sujeción, del sometimiento. Y la Biblia nos dice algunas enseñanzas con respecto a la sumisión. La primera, para los líderes, comencemos por los líderes. En cuanto a la sujeción, en cuanto a la autoridad, los líderes deben ejercer la autoridad para cuidar el rebaño, siendo buen ejemplo. 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3 nos dice: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Los pastores, los líderes, ejercemos autoridad, sí, pero la autoridad que ejercemos es porque estamos cuidando al rebaño, porque estamos cuidando a las ovejas, porque estamos cuidando a las personas que están a nuestro cargo, y siempre siendo de buen ejemplo. Los líderes no tienen que usar su autoridad para su señorío. A veces algunos buscan el cargo y no. Una autoridad tiene que ejercer autoridad, pero por cuidando a las almas, cuidando a las vidas y guiando con su buen ejemplo. Miren, a veces tengo que aconsejar a algunos jóvenes en temas un poco difíciles. Y yo tengo que decirles, mira, te voy a dar el consejo, pero dime una cosa, ¿tú ves que yo estoy cuidando tu vida? Sí, pastor, yo sé que usted cuida mi vida. ¿Y somos de buen ejemplo mi esposa y yo para ti? Sí, pastor. Ahora escúchame el consejo. Aléjate de ello. Cuídate acá, cuídate de esto. Porque el líder, el pastor, tiene que ejercer autoridad por cuidar las almas, por cuidar las vidas y guiando con su buen ejemplo. Mis hermanos líderes que están sirviendo al Señor, ejerzamos la autoridad, pero siempre por cuidado, cuidando las vidas, siempre siendo buen ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Cristianos en general debemos sujetarnos a los líderes. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus líderes espirituales. Hagan lo que ellos dicen. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Hay que sujetarnos a los líderes. Pastor, pero yo tengo más tiempo. Pastor, pero yo no quiero sujetarme. No, mi amado hermano, las autoridades espirituales Dios las pone y usted y yo tenemos que sujetarnos. Hay que sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto, al tutor, al coordinador, al supervisor, al pastor de la red. Hay que sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto, porque eso manda la palabra de Dios. La sujeción, mi amado hermano. La sujeción, mi amado hermano. Pero a veces ni a los anfitriones nos sometemos. El anfitrión dice: venga usted, siéntese por acá. No, disculpa, yo tengo mi curul más adelante. Es mi espacio personal. No, mi amado hermano. Hay que someternos. Hay que someternos a los líderes, a las autoridades espirituales. Tercero, jóvenes. Hay que obedecer a los mayores. Hay que obedecer a los que están más mayores, a los de edad. 1 Pedro 5, del 5 al 6 nos dice: del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Jóvenes,
Hay que someternos, hay que respetar a las personas de edad. A veces uno dice, no, es que yo soy profesional, yo tengo maestría, doctorado, PhD. No, ¿qué me voy a someter? No, mi amado hermano, no, joven. Dios te manda a someterte a la autoridad por edad, a los mayores. Ellos han vivido más, tienen mayor experiencia. Miren lo que dice el Señor en Levítico capítulo 19, versículo 32. Ponte de pie en presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. Amén. Pero algunos jóvenes a veces están en el ómnibus y viene una persona de edad y en vez de darle el asiento, ¿qué hace? Me da sueño. No se ponen de pie, no hay respeto. Jóvenes, hay que respetar a las personas mayores. Hay que tener respeto, hay que obedecerles si nos piden algo. Mira que lo dice la palabra del Señor. Cuidado, queridos jóvenes, cuidado, cuidado. No lo sabes todo, no lo sabes todo. Aprende a obedecer a las personas de edad. Esposos, en cuanto a la sujeción, al sometimiento, los esposos deben amar sacrificialmente a su esposa. Efesios 5, 25 al 28. Para los maridos, el sometimiento significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó por ella. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Esposos, hay que amar sacrificialmente a la esposa. Si a veces uno quiere ser el jefe en el hogar, tú me haces caso a mí. No, el sometimiento implica para el esposo amar de manera sacrificial, como Cristo amó a la iglesia, entregándose a ella. Pero a veces la que se sacrifica, ¿quién es? La esposa se sacrifica, ¿verdad? Cuando falta la comida en casa, ¿quién se sacrifica? A veces la esposa no come, el esposo: sírveme bien un plato de 2 pisos con mezanine. Y la esposa no come, se sacrifica. Esposos, hay que amar de manera sacrificial a nuestra esposa. Sacrificial significa que estamos en segundo plano. Hay que sacrificarnos. Yo quisiera ver el fútbol, pero mi esposa quiere hablar conmigo. Me voy a sacrificar. ¿Cuántos dicen amén? Sacrificial, esposo, sacrificial. Amor sacrificial, ponte en segundo plano. Ama, demuestra el amor a tu esposa de manera sacrificial. Haz algo que te cueste, algo que tenga un sudor, algo que vale para ti. Amor sacrificial. Esposas, sométanse a su esposo como al Señor. Efesios 5, 22 al 24 dice: para las esposas, eso significa: sométase cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Esposas deben someterse a sus esposos como al... Ahí no se escucha, ¿no? Ahí no se escucha. Como al Señor. Pastor, ¿como el Señor? Sí, como el Señor, como Jesucristo. Pastor, pero mi esposo... Ay, pastor, usted no conoce a mi esposo. Yo quisiera ahorcar a mi esposo. Mi amada hermana, como el Señor.
como al Señor. Ay, este esposo, como al Señor, como al Señor, como al Señor. Mi amada hermana, como al Señor. Tienes que someterte como al Señor. Eso manda la palabra de Dios. Como al Señor debes someterte. Así tu esposo sea incrédulo, así tu esposo sea difícil. Una cristiana sabe que el sometimiento viene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padres, críen a sus hijos en disciplina e instrucción de Dios, dice la palabra del Señor. Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Saben los padres al ejercer la autoridad? Ejercen autoridad, disciplina e instrucción, pero la instrucción que viene ¿de quién? Del Señor. Y toda instrucción del Señor es en amor. Todo lo que proviene de Dios es en amor, en amor. Papás, nunca vayan a instruir o disciplinar a sus hijos con cólera. ¡Ay, ya no te aguanto! No. En amor. En amor, hay que disciplinar en amor. En amor del Señor hay que guiarlos. Hay que darles mandatos en amor, guiarlos, disciplinarlos. Hijos, obedezcan a sus padres. Efesios 6:1-4 nos dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Hijos, honrar a los padres, obedecer a los padres trae bendición. Te va a ir bien, vas a ser de larga vida en la tierra. Hay que obedecer. A veces la rebeldía que vemos en la sociedad es porque hay rebeldía en el hogar. Papás, hay que dar límites a los hijos. A veces los hijos no quieren respetar ni la hora, quieren llegar a la hora que se les da la gana. No aceptan sus deberes en el hogar. No quieren obedecer, no quieren arreglar sus cuartos. Hijos, hay que obedecer a los padres. Hay que obedecer los límites en el horario. Hay que obedecer con nuestras responsabilidades en el hogar. Hay que obedecer, queridos hijos, porque la bendición viene por la obediencia. Así que hay que obedecer, queridos hijos. 8. Jefes. A todos los jefes que ocupan lugares importantes en las empresas o que tienen sus propios negocios, traten con justicia a sus empleados. Colosenses 4:1 dice: amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. En ese tiempo había esclavitud, pero recuerden ustedes también que tienen un amo en el cielo. Mira, jefe, hay que tratar con justicia a los empleados. No le hagas trabajar más de su horario. Algunos trabajan horas extras, pero no le pagan las horas extras. Los tratan con injusticia. Queridos jefes, hay que tratar con justicia. Hay que pagar el jornal correcto. Porque ustedes tienen un jefe supremo que está en los cielos. Pero empleados, obedezcan con respeto a sus jefes. Obediencia con respeto. La Biblia dice, Efesios 6:5: esclavos,
Obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Miren lo que dice la Biblia. Empleados, con respeto a sus jefes. Cuidado con apuñalar a los jefes, con hablar mal de los jefes, con atacarlos. Cuidado. Hay muchos cristianos que han dejado mal el nombre de Cristo por ser malos empleados, por no obedecer a sus jefes. Cuidado, cuidado. La Biblia nos manda a obedecer con respeto. Hay que ser buenos empleados. Hay que mostrar nuestro cristianismo siendo buenos empleados. Hay que obedecer con respeto a los jefes. Y a las autoridades. A las autoridades tenemos que obedecerles y cumplir con nuestros deberes. Romanos 13, versículo 1 y 7 nos dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Sí, toda autoridad proviene de Dios. Mi amado hermano, por eso es que es muy importante votar con criterio y convicción personal. No votes por algún candidato que te pide transgredir los principios de la Biblia. Cuidado, no a la unión civil. Nosotros creemos en el matrimonio natural, hombre y mujer. Pero la autoridad que salga es la autoridad que Dios ha permitido, y a esa autoridad tenemos que someternos. Dice el versículo 7 de Romanos 13: ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y den respeto y honra a los que están en autoridad. Así es, respeto y honra, pagar nuestros impuestos. No hay que hacer la trampa. Hoy la gente busca hacer la trampa a las autoridades. Quieren conseguir cosas haciendo trampa. Y hoy ha salido en las noticias candidatos que hacen trampa a las autoridades por conseguir determinadas cosas. Cuidado, mis amados hermanos. Un cristiano se somete a la autoridad. Un cristiano paga sus impuestos. Pero la verdad, para someternos, quiero que me pongas atención, para someternos, amigo, no vamos a poder someternos a nadie ni a nada si es que en primer lugar no nos sometemos a Dios. La Biblia dice: sométanse pues a Dios, Santiago 4:7. Hay que someternos a Dios en primer lugar de corazón. Someternos a su reinado, a su gobierno, a su autoridad. Que sea Dios quien dirija nuestras vidas y no nosotros, sino sea Dios, amigo. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Lo que hace que no te sometas a Dios, ¿sabes qué es? El pecado. El pecado. Por eso que para someternos a Dios tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados y venir con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Cuando venimos delante de Dios, arrepentidos, Él toma nuestra vida. ¿Sabes, mi amigo? Muchos de aquí hemos entregado nuestra vida a Jesús, nos hemos sometido a Dios, le hemos pedido perdón por nuestro pecado y nos hemos arrepentido, y Él ha tomado el control de nuestra vida, Él ha tomado el señorío de nuestra vida. Y ¿sabes qué? Hemos disfrutado de un amor especial, de un amor eterno, de un amor de un Padre celestial que cuida por nosotros, que vela por nosotros, y nos sentimos gozosos de estar bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, pero de pronto hoy que tú has venido, que Dios te ha traído en esta tarde con un propósito, tú hoy puedes conocerle, tú hoy puedes entregar tu vida al Señor si tan solo te arrepientes. Si reconoces que debes arrepentirte de tus pecados y venir con un corazón humilde ante Dios. Amigo,
Entrega tu vida a Jesús. Él va a transformar tu corazón. No importa el pecado que hayas cometido, Dios te puede perdonar, Dios te puede transformar, Dios te puede cambiar. Ven a Jesús, entrega tu corazón a Jesús. Ven y arrepiéntete delante de nuestro Dios. Si tú quieres hacerlo en esta tarde, te voy a pedir que ahí en tu lugar cierres tus ojos y inclines tu rostro y hagas esta oración. Quiero guiarte en oración. Intercedamos en este momento. Dile sí, así al Señor. Señor Jesús, dile de corazón: perdóname mis pecados. Reconozco que soy pecador y te entrego mi vida. Me arrepiento, Señor, y te entrego mi vida. Toma mi vida, toma mi corazón. Me someto a tu señorío. Guíame siempre, Señor. Dile gracias, Dios. Gracias, gracias. Sigamos orando ahí, dile gracias al Señor. Mi amigo, si tú has hecho esta oración, yo te voy a pedir, queremos orar por ti como iglesia. Y si tú has hecho esta oración, te voy a pedir que con humildad delante de Dios, sin temor y sin vergüenza para lo malo, te voy a pedir que ahí en tu lugar, tú te pongas de pie delante del Señor para orar por ti. ¿Hay alguien en esta tarde que está entregando su vida al Señor? Ahí en tu lugar ponte de pie para orar por ti. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús? Deja la vergüenza a un lado. Entrega tu vida a Jesús. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Hay alguien en esta tarde? Que Dios le bendiga. La señora, que el Señor le bendiga. ¿Hay alguien más que quiere entregar? Que Dios le bendiga, señora, acá adelante. Que Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que quiere entregar su vida al Señor? Ahí ponte de pie en tu lugar. Vamos a orar por ti. ¿Hay alguien más en el mezanine? De pronto hay alguien más que quiere entregar su vida al Señor. No tengas temor ni vergüenza para lo malo. Cristo puede cambiar tu vida. Prueba a Jesús. Has probado muchas cosas, pero hoy te digo, prueba a Jesús.